hizo un repaso de los temas principales y hay mucho. O sea, también se sacó mucho, pero quedó mucho. 300 y pico de artículos. Y bueno, el martes se verá cuántos de esos artículos se aprueban. Pero vamos por parte. Hoy se aprobó en general, ¿no? La ley. Hay que ir a partir del martes a la votación en particular, artículo por artículo, pero da toda la sensación, no sé qué dirá el maestro Roberto Battaglino, que está todo anudado ya, que yo creo que le van a aprobar la gran mayoría de la ley, si no toda. Efectivamente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Efectivamente, esa fue la parte de la negociación que derivó en esa votación que estamos viendo en pantalla de 144 votos afirmativos a 109. Un poco más amplio inclusive de lo que imaginaba el gobierno. El gobierno calculaba que iba a tener entre 137 y 140 voluntades, pero justamente al ir cediendo en un montón de cuestiones, de aspectos que fue cediendo, negociando hasta último momento. Anoche le contábamos lo de las privatizaciones con una acción muy importante del gobernador Yarlora, que lo mandó a su mano derecha, su amigo y de la política y de la vida, Ignacio García Aresca, a negociar para la salida de las privatizaciones de la empresa de Córdoba, porque el Estado cordobés está interesado en participar en algunas empresas que el gobierno nacional quiere poner a la venta. Bueno, a partir de todas esas negociaciones y concesiones que se hicieron hoy mismo en el recinto, que sacaron algunos artículos que modificaron, todo indicaría que la mayoría de los artículos va a tener esta cantidad de votos, 140 y pico, algunos en particular. Claro, puede caerse, pero muy poquito. Hay una táctica que la denunció Martínez, el presidente del bloque kirchnerista. Germán Martínez. Hay una táctica, por ejemplo, han dividido algunos artículos de manera de que cada ítem va a tener una mayoría distinta. O sea, algunos van a votar en contra de ese ítem, otros van a votar en contra del otro ítem, pero siempre va a haber mayoría del gobierno para aprobar. Una ley que, por cierto, es acotada, coincido con Esper que es importante, pero que es acotada, no es aquella mega ley ómnibus que abarcaba casi todos los aspectos de la vida económica, institucional de los argentinos, está más acotada. O sea, si partís de la ley que mandó el gobierno, es acotada. Si partís de cero, hay un montón de cambios. No, obviamente. Imagínate que el artículo nomás más controvertido, más discutido de las privatizaciones, ponés a la venta 26 empresas públicas, por eso no es poca cosa, ¿no? Bueno, y hoy Miguel Pichetto, que fue uno de los negociadores más importantes, más notorios de toda esta ley, cuando le preguntaron de la votación en particular, dijo que iban a votar casi toda la ley. Casi todo. Dijo así. No dijo todo pero estuvo a punto de decir con este acompañamiento de la oposición llamada dialoguista, con discursos donde le hicieron notar al presidente, tanto Pichetto como de Loredo, que fueron en el cierre como los discursos más fuertes, con más contenido político, diciéndole al presidente, bueno, está bien, lo acompañamos porque tiene el voto de la gente, porque recién empieza, porque necesita la herramienta, pero si sigue con algunas prácticas políticas, es más, hubo un comunicado de presidencia una hora antes que terminara, volviendo a maltratar a los legisladores, entonces como diciéndole, che, ojo que nuestro acompañamiento puede ser hasta acá, ¿eh? Que ojalá tengan la misma grandeza para la votación en particular. Sí, yo creo que la ley se aprobó pese a mi ley. Pese a mi ley. Eso que dice Roberto me parece que es medio serio. Una hora antes de decirle que la Casa Rosada oficialmente diga, ya se terminó el debate. Basta. Sí, ya voten, ya el pueblo no tiene más paciencia y demás. Insisto, faltaba una hora para que terminara el debate. Habría que empezar a bucear. Con discursos interesantes, cada uno con su postura en el cierre, ¿no? Habría que empezar a bucear en los porqué de esas agresiones de Milei. No sé si es una cuestión política o de otra índole. Porque él, digo, en cuanto a su estrategia política, digo, aquel acto simbólico de él asumir y dar su primer discurso de espalda del Congreso, que tenía toda una carga simbólica, como diciendo, yo me baso en el respaldo que tengo la gente. Pero la gente no se sienta en las bancas, no le va a aprobar las leyes. Las leyes tiene 3 años y pico todavía para que le aprueben las leyes. Hay rarezas en el comportamiento presidencial, el comportamiento, sobre todo en esta ley, que son para pensarlas, para discutirlo un rato, porque no se puede creer que en el momento que vos estás negociando te insultes a tus aliados. Digamos, o sea, ya lo vamos a escuchar de Loredo, cuando Loredo se pregunta que en cambio del discurso presidencial, cuestionar el kirchnerismo, que es la oposición más dura, que es el núcleo de estos 109, 100 y pico son de los kirchneristas, en cambio de apuntar los cañones a él, le pegaba a los aliados, le pegaba a los que le iban a sacar. Bueno, hablando de los no aliados, hubo 2 radicales que votaron en contra. Manes uno. Y sí, el otro no recuerdo. Manes, sí, Manes. Pero Manes uno, digo, no me acuerdo el otro porque... Es de la provincia de Buenos Aires, sí. Pero Facundo Manes, que ese muchacho Manes está como...
no encuentra su lugar en el mundo. Encuentra su lugar. Y en cuanto a los diputados cordobeses del peronismo cordobés, ¿no? Confirmó Natalia de la Sota su voto en contra, ya lo había anticipado. El resto de los diputados cordobeses del oficialismo provincial lo hicieron a favor en el bloque de... Igual tenía otra chance. Sí. Le dio a Yarlora todo lo que le pidió. No, fundamentalmente esto que comentamos, por que eso, anoche fue a García le privatizan una sola empresa de Córdoba. A pedir las privatizaciones para Córdoba, que las dejara aparte, que las tratara después, y se lo concedieron. Bueno, hubo también una fuerte negociación con el tema de los fondos, que sigue esa negociación y que va a seguir con el tema de los artículos es un hito histórico que un partido, digamos, tan minoritario como el de Milei, los libertarios, con tan pocos diputados, pudiera llegar a tener una votación a favor, ¿no? En tan poco tiempo. No, y además tan holgada. Sí, y con holgada. Y con las torpezas estas que venimos narrando, que se manejó durante todo este tiempo. Lo cual le abre, o sea, Milei tiene ahora un respaldo político, bueno, está bien, falta el Senado, falta el tratamiento en particular, pero tiene un aval político acotado, pero puede arrancar la gestión, pero tiene una larga lista de advertencias. Obviamente la advertencia fundamental es que resuelva la situación económica, si no... Lo que me llamó la atención fue la votación a favor de la coalición cívica, porque fueron de los primeros que pusieron el grito en el cielo contra Milei, a criticarlo por distintas actitudes y demás, y terminaron abroquelándose con discursos muy condescendientes. Está bien, haciendo alguna objeción en particular que habrá que ver. Sí, lo que todo el mundo planteó, menos el kirchnerismo, es decir, la herencia recibida amerita este tipo de medidas excepcionales, y quedó ahí el kirchnerismo y la izquierda como aislado en eso, pero esta historia todavía le falta varios capítulos. Hubo una manifestación nutrida de afuera en el Congreso. Sí, pero sin los incidentes Sin incidentes, pero había una cantidad de gente importante protestando contra la sanción de la mega ley. Bueno, muy bien, Roberto. Bueno, el gobierno no está como para festejar, digamos, porque todavía falta el tratamiento particular y después el Senado... Pero ha dado un paso más que importante, que Lalo señalaba recién y con razón, que no sé si se esperaba que en 50 días un gobierno con una minoría legislativa como la de Milei lograra un éxito tan importante Sí, el gobierno se había planteado objetivos que decíamos eran por demás ambiciosos, en el sentido de que quería una ley en un solo mes, y mega ley que tenía una serie de reformas aparte del DNU. Bueno, lo tuvo que ir acomodando a la realidad, acomodarse un poco a los tiempos parlamentarios, pero haber hecho que el Congreso trabajara todo enero ya me parece que es como una especie de gran mérito de este tema de la ley. Pero además el Congreso trabajó en enero, pero amoldado bastante a los tiempos que el gobierno le marcó. O sea, si bien, obviamente el gobierno decía el 15 de enero tiene que estar sancionado en diputado y el 30, no fue así, pero era un imposible que fuera así. Fue bastante rápida la sanción. Fue rápida. Creo que todo, hay una conducta, creo que de todo, más allá de algunas chicanas y demás, incluido el kirchnerismo, que me parece que tomaba nota de la gravedad, la magnitud de la crisis, y aunque se opuso y hasta último momento hubo ahí algunos intentos de frenar algunas cuestiones, alegando que no había dictamen, también participó y colaboró para que el trámite tuviera unos tiempos racionales, dándose cuenta de que obviamente hay una espera por parte de la sociedad por un lado y por otro lado de los mercados, de que el gobierno de Milei necesita señales claras de sostenibilidad política. Después que las medidas tengan o no efecto, ya es harina de otro costal, pero necesitaba esa herramienta para arrancar. Está bien eso que decís, Roberto, porque eso es lo que te quería preguntar. No lo vi al kirchnerismo tan abroquelado en contra. Vi más fuerte a la izquierda discutir la ley que al kirchnerismo. Es más, fueron más, digamos, los referentes sociales vinculados con el kirchnerismo, con algunos sectores del progresismo, la izquierda. Las manifestaciones afuera del Congreso fueron más contundentes en su rechazo, en las marchas, en las movilizaciones, que lo hicieron los miembros, digamos, con representación política del kirchnerismo, exfuncionarios y demás, que obviamente sostuvieron su rechazo desde el comienzo hasta el final y lo van a sostener hasta el final del tratamiento. Pero me parece que entendiendo la gravedad y sabiendo, porque se planteó claramente en el debate, que todas las gestiones empezaron con un pedido, todas las gestiones presidenciales empezaron con un pedido de que el Congreso le delegara facultad, de que le aprobara un paquete de leyes para arrancar. Toda gestión necesita un paquete de leyes para arrancar porque necesita implementar su plan de gobierno.
Obviamente que el de Milei, que había llegado con un discurso bastante disruptivo, era justamente su primer proyecto muy disruptivo. Primero señalemos esto, el kirchnerismo votó en contra del... Todos los kirchneristas votaron en contra, pero en los discursos no había esa carga negativa que sí le vi a la izquierda. Y me parece que, además, lo que vos decís, tienen que ver algunos gobernadores que van a necesitar de una asistencia del gobierno nacional, porque si no las provincias se le empiezan a desflecar, digamos. En los 144 votos que están ahí están los 4 diputados del gobernador Jaldo, peronista de Tucumán. Sí. Ese es un dato. Y otro dato, que ahí hay 4 ausentes, porque fíjate que votaron 253. Sí. Entre los ausentes hay que remarcar que hay diputados que responden a Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Claro. O sea, hay gobernadores que vienen haciendo alguna señal como de... No de apoyo, pero sí de... Yo te diría que el mismo Kicillof. Te diría que hasta el mismo Kicillof. Que si bien legisladores votaron en contra, Kicillof tiene un problema muy serio por delante económico en la provincia de Buenos Aires. Todos los gobernadores. El de Kicillof tiene una magnitud que necesita del gobierno nacional. No sé si puede salir adelante sin una mínima asistencia del gobierno nacional. El kirchnerismo puro y duro, a ver, ¿a quién lo representaría? Germán Martínez sería... el presidente del bloque. Lo más puro y duro es Máximo, sin duda alguna, claro, en su discurso. Hoy es como que dos figuras fuertes en el kirchnerismo, Máximo y Kicillof. En el Congreso, Máximo. Claro. Lo de Martínez, si uno repasa el discurso de cierre, es un discurso muy racional, en contra, rechazando, pero con mucha racionalidad política. La verdad me sorprendió. Incluso cuando terminó y declaró ante la prensa, Martínez dijo que había sido un buen debate, que había sido con altura. Y pidió al final, pero ya se había levantado la sesión para el martes, que lo convocaran a Caputo, al ministro de Economía. No, eso lo dijo Martínez al final. Martínez al final ya, como una chicana. Una chicana que también Pichetto le recordó la ausencia del ministro de Economía, que bueno, que la verdad que ese gesto del gobierno de no haberlo mandado el ministro de Economía podría haber ido, respondido algunas preguntas. La mayoría de las cuestiones más candentes tenían que ver con el área económica. Y yo decía, los discursos de cierre, tanto de los dialoguistas, de los oficialistas y de la oposición, tuvieron un alto grado de racionalidad política que, más allá del enfoque, entendiendo la gravedad de la situación. Si uno recorta ese cierre de los presidentes de bloque y saca toda la hojarasca que puede haber sido todas estas 30 y pico horas que se lleva de tratamiento, a la que le falta el debate en particular, uno encuentra que, bueno, más o menos asumen de que la situación es crítica, de la necesidad de generar algún marco legal para ver si el plan económico de Milei o de quien sea empieza a dar resultados, ¿no? Bien. Bueno, algunas repercusiones vemos y escuchamos. Muchachos, va a quedar, se va a sancionar, de hecho se acaba de aprobar, una reforma que es inédita. Para un gobierno que tiene 45 días de minoría parlamentaria, todo lo hemos sabido describir acá. Termina siendo una reforma más grande que la que llevó adelante Fernando de la Rúa, Néstor, Cristina, Alfonsín, Carlos Menem, Mauricio Macri, que todos, Eduardo Duhalde, que todos ingresaron a sus gobiernos con paquetes normativos, emergenciales, reformas tributarias, reformas laborales. Entonces, si es mucho o es poco, es verdaderamente una reforma profunda. Quedan por discutirse 2 o 3 temas, eso es un dato de la realidad, por eso se ha aprobado en general ahora. Para que queden claros. Y a partir del martes se va a discutir en particular. Creo que ustedes lo saben, los temas centrales que quedan en discusión es la coparticipación del impuesto país, o su no coparticipación, y un pacto fiscal. El día martes, cuando comience la discusión en particular, ahí vamos a ver qué es lo que piden los diputados que corresponden a provincias que están interesadas en participar de los recursos del ingreso país. El capítulo fiscal que tiene que ver con la comisión que yo presido, la de Presupuesto y Hacienda, está bien que haya sido sacado para discutirlo en profundidad junto con los representantes de las provincias, los senadores provinciales, los diputados provinciales y los gobernadores, de qué manera ese ajuste fiscal que tiene que servir para eliminar el déficit fiscal que tiene nación, que se discuta de manera muy abierta y muy clara. El martes vamos a continuar el tratamiento y
tratar de votar integralmente la ley. Pero de acá al martes puede haber más modificaciones, más charla, digo, en estos días, sobre todo para que el gobierno tenga los votos. Puede haber modificaciones como en cualquier ley en el recinto. A propuesta de cualquier diputado, si tiene la mayoría en el recinto, se puede modificar algún artículo. Dije que vamos a acompañar, en principio, el contenido de la ley. Hay algunos temas que, como es un bloque heterogéneo que ha contribuido, aún con dictámenes en minoría, al tratamiento de la ley y haber dado la mayoría en general, bueno, hay miradas, a lo mejor en algunos temas que puede haber votos contrarios, pero en principio el espíritu es acompañar al gobierno y al presidente para que tengan los instrumentos. Tenemos los votos ya adentro, me parece que la primera etapa en lo general, y bueno, y vamos a seguir dialogando igualmente para que otros diputados que hoy no nos acompañan, que nos acompañen. Diputado, ¿qué se espera para el martes? Bueno, seguir trabajando duramente, construir más consenso y que aquellos diputados que verdaderamente no entienden la posición de nuestro gobierno, que la empiecen a entender, que la empiecen a comprender, y me parece que es algo satisfactorio para los argentinos. Esperemos que sea cuanto antes, que el día martes, si tenemos suerte, empezar a trabajarlo, y quizás el día martes a última hora quizás lo podemos tener la ley, y ya el día miércoles cederse al Senado para que pueda trabajarla y pueda tener una ley antes de fin de semana de la que viene. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, el otro día se anunciaron que salían artículos del despacho que hoy quedaron adentro? Eso significa que durante toda la sesión estuvimos dando el discurso y estuvimos dando el debate sin ningún tipo de referencia respecto al texto que quieren tratar en particular. Nos cansamos de decirlo, nunca se vio un tratamiento parlamentario tan anómalo. Ahí está la madre de todas las batallas, el artículo por artículo. No, Roberto, acá, de los que dijiste que están ausentes, Jorge Ávila, el chubutense, que responde al gobernador Torres, el santiagueño José Gómez, que vos dijiste que responde a Zamora, el gobernador, sí. Y Enopec, Guillermo Enopec, el jujeño. El jujeño, sí. Por eso hay una señal, en el caso de Enopec no gobierno, no el peronismo en Jujuy, pero hay una señal de algunos gobernadores, más allá de esta postura, que con críticas, como la que asumió Yarlora, como la que asumió Puyaro, los gobernadores de Juntos por el Cambio, hay una postura que, más allá de las críticas, más allá de algunas cuestiones que tuvieron que ver con las formas que el presidente y sus funcionarios se dirigieron a estos legisladores del OISTEP, de acompañamiento, que ahora la gran pregunta es saber hasta qué punto, porque pasaron 2 meses, 1 mes y medio, quedan 3 años y 10 meses, ¿no? Para seguir sacando cosas en el Congreso, ¿no?